Bueno, siempre decimos que la espiritualidad y los relatos de nuestra tradición no son simples cuentos de la antigüedad. No son para entretenernos alrededor de una fogata. Son, en realidad, tecnología viva. Así es, mapas increíblemente precisos. Exacto. Mapas para navegar el día a día. Y hoy damos la bienvenida a los alumnos a una nueva sesión de análisis profundo, una exploración detallada de un fragmento fascinante que nos enseña cómo se afinó el mundo. Literal y metafóricamente. Totalmente. Quienes siguen estas clases saben que nos gusta ir a la raíz. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento muy especial, conocido en nuestras fuentes de estudio como el texto pegado. Un texto bellísimo, por cierto. Muy profundo. Hoy vamos a analizar el viaje de Lagbokun, su descenso a este plano y cómo se enfrentó a una humanidad que estaba, para decirlo sin rodeos, en un nivel de caos absoluto. Un caos total. Pero la misión de esta clase no es quedarnos en lo épico del viaje. Nuestro objetivo para quienes nos escuchan es diseccionar el diagnóstico espiritual de esa humanidad antigua, entender la mecánica de la receta divina que se prescribió y ver cómo esas mismas leyes invisibles aplican hoy. Así que invitamos a la audiencia a preparar sus notas y abrir la mente. Porque el diagnóstico que hace este texto es de una sofisticación existencial tremenda. No estamos hablando de una simple crónica donde un ser superior baja y arregla las cosas por arte de magia. Claro, no es una película de superhéroes. Para nada. Estamos ante un reporte clínico de la condición humana. Lagbokun desciende y se encuentra con un mundo sin rumbo. Al desgranar paso a paso este texto, lo que encontramos es la anatomía del sufrimiento humano. Nos explica dónde se origina el problema raíz. ¿Y por qué las soluciones superficiales no funcionaban? Exacto. ¿Y cuál fue la receta exacta que se tuvo que dar? Para quienes estudian la teología africanista, este fragmento es el equivalente a, digamos, encontrar los planos originales de un edificio que se está cayendo a pedazos. Para entender qué columna falla. Así es. Esa imagen de los planos es perfecta para arrancar. Vamos a desempacar esto, porque el texto comienza con una escena visual y emocionalmente muy crula. Lagbokun llega al mundo y se topa con una tragedia. Pero no una tragedia material. Ahí está la clave. La fuente hace una distinción vital. El mayor impacto para él no fue ver la carencia material, no fue la enfermedad del cuerpo ni el hambre física. Lo que verdaderamente lo dejó perplejo fue chocar de frente con un inmenso, absoluto vacío espiritual. Un vacío desolador. Las personas comían, existían, pero estaban totalmente desconectadas de su propósito original. Era un mundo de sonámbulos. Y esa distinción no es un detalle menor. Es la base de toda nuestra comprensión teológica. Es muy común, asociar la tragedia colectiva exclusivamente con la escasez física. Pero Lagbokun identifica que el cuerpo enfermo o la sociedad fracturada son solo síntomas. La enfermedad real irá a ese vacío. Exactamente. La fuente utiliza una metáfora brillante, describiendo que la humanidad caminaba a tientas en una niebla de confusión. Una niebla sumamente espesa. Pensemos en la física de caminar en una niebla así. Se anula la visión a largo plazo, el horizonte desaparece y la noción de dirección se evapora por completo. Las personas estaban desconectadas de su destino. Pensemos en caminar por un mercado tradicional latinoamericano, de esos llenos de puestos, gente, ruido, pero hacerlo con los ojos completamente vendados. El resultado inevitable es el accidente. Vas a tirar las frutas. Y aquí es donde el texto nos regala una joya de observación. Narra que las personas actuaban sin orden y chocaban entre sí, pero explica el porqué. Y el porqué es fundamental. No chocaban por maldad. No había un deseo inherente de hacerse daño. El caos nacía de la pura y dura ignorancia de las leyes invisibles que rigen la existencia. Ojo con esa idea. Esto cambia todo el paradigma moral. Si alguien te empuja en ese mercado ciego, la primera reacción, si no se sabe que esa persona está vendada, es pensar que el ataque fue a propósito. Y así se genera la guerra, el rencor. Claro, la división. El texto nos dice que el caos humano no venía de una semilla de maldad originaria. Venía de no conocer las reglas del juego. Al ignorar las leyes invisibles, la gente ignoraba su propio destino. Estaban intentando operar un sistema complejísimo sin el manual de instrucciones. El daño colateral es inmenso, pero el origen es la niebla. Es pura ignorancia.
Es una tragedia nacida de la desorientación. Ahora, frente a este desastre, Lagbokun toma una postura sumamente interesante. No se queda en el cielo lamentándose ni empieza a repartir soluciones temporales. El texto señala que decide no quedarse de brazos cruzados. Busca una medicina para el alma colectiva. Y para conseguirla, va a la fuente primaria. Exacto. Se dirige a Orunmila. Y detengámonos en cómo la fuente titula a Orunmila aquí. Lo llama el gran testigo de la creación. Y no es un simple título nobiliario. Tiene una función técnica. Lo fascinante aquí es esa función. Si el mundo está fallando porque la gente ignora las leyes invisibles, Lagbokun tiene que ir a consultar a la única entidad que estuvo presente cuando esas leyes se redactaron. El que vio cómo se ensamblaron las piezas. Así es. Orunmila es el único que posee el conocimiento intacto de cómo debería operar el mundo en su estado original, libre de esa niebla de confusión. Y fíjate que Orunmila no le responde con un tratado filosófico incomprensible. Le revela una de las analogías más poderosas de nuestra tradición. Le dice a Lagbokun que la tierra era un instrumento desafinado. Una imagen bellísima. Pensemos en la mecánica de una guitarra o un violín. Las cuerdas necesitan una tensión matemática exacta. Si la cuerda está muy floja, no produce sonido. Solo un zumbido torpe. Y si está demasiado tensa, se rompe. Eso era el mundo. Las cuerdas de la humanidad no tenían la tensión correcta. En lugar de generar una melodía, generaban un ruido insoportable, que eran esos choques en medio de la niebla. La brillantez de esa analogía reside en que un instrumento no está inherentemente roto por estar desafinado. Solo necesita ajuste. El conocimiento de IFA. Y es fundamental para nuestros alumnos entender cómo se define IFA aquí. No es un simple sistema de adivinación. No. La fuente lo define como la sabiduría estrictamente necesaria para equilibrar dos fuerzas fundamentales, las del cielo y las del suelo. Es el diapasón del universo. Es la herramienta de calibración. Si el cielo tiene una frecuencia y la humanidad tiene otra, hay una disonancia enorme. Sin esa sabiduría, sin conocer IFA, la melodía de la vida humana simplemente sonaba mal. Y al establecer que IFA es la clave del equilibrio, pasamos de la teoría a la práctica clínica. El diagnóstico ya está hecho. ¿Cuál es la receta? Orunmila pasa a la intervención. El relato nos lleva al momento de la adivinación sagrada. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque este acto no es echar suertes al azar. Es un escaneo espiritual profundo para extraer la cura exacta. Y el resultado de esa adivinación sagrada es un punto de inflexión brutal. De allí emerge el signo Ejiogbe. La forma en que la fuente describe este signo es vital. Lo define como una señal de luz total y claridad absoluta. El contraste es poéticamente perfecto. El problema era la niebla de confusión, una oscuridad densa. Y la receta que extrae el gran testigo de la creación es la luz total, un antídoto directo para que la gente dejara de chocar entre sí. Pero el conocimiento no es gratuito. Y aquí entra uno de los principios más severos de nuestra filosofía. La revelación de esa luz no soluciona el problema de manera automática. Ejiogbe marca la iluminación, pero para que logre bajar al mundo físico, Lagbokun debe aceptar el costo. El costo de la claridad. El texto subraya que tuvo que aceptar realizar los sacrificios prescritos. Transformó su propia energía para poder convertirse en un puente literal entre lo divino y lo humano. Ese concepto de transformar su propia energía es alucinante. No es que tomó un libro brillante y bajó las escaleras hacia la Tierra. Tuvo que alterar su propia física espiritual para hacer ese puente literal. Y un puente es una estructura sometida a una tensión constante. Tiene que anclarse en dos orillas opuestas. La pureza inmutable del cielo y la densidad del suelo. Soportar esa fricción requiere una reestructuración interna enorme. Si mantenía su frecuencia divina, los humanos no habrían podido interactuar con él. Los habría cegado. O habría sido imperceptible. Y si bajaba su vibración totalmente a nivel humano, se habría perdido en la misma niebla. El sacrificio transformador fue ese. Convertirse en un conducto híbrido capaz de soportar la luz de Ejiogbe sin desintegrarse. Entregarla en un formato asimilable. Esa es la verdadera naturaleza de la guía espiritual. Es una labor titánica. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica?
Cuando Lagbo Shukun finalmente cruza ese puente, ancla sus pies en el suelo, disipa la niebla con la luz de Hyogbe. ¿Qué hace exactamente? Exacto. El texto da un giro crucial aquí. Dice que Lagbo Shukun no se limitó a entregar rituales vacíos. Esto es vital para quienes toman nota hoy. Podría haberles enseñado mecánicas de sacrificio y haberlos dejado ahí, pero hizo algo mucho más profundo. Sembró la semilla del Iwa. Sembró el carácter. Si conectamos esto con el panorama general, entregar rituales sin exigir un cambio de carácter es como darle un auto de carreras a alguien que sigue con los ojos vendados. Va a chocar más rápido. Y con peores consecuencias. Lagbokun entendió que el conocimiento de Ifá no iba a germinar en un terreno éticamente estéril. El carácter, el Iwa, es la llave, es la estructura que sostiene la energía del ritual. Si la persona es destructiva, su instrumento sigue desafinado, sin importar cuántos cantos memorice. La espiritualidad sin ética es pura gimnasia cósmica. Por eso el texto desglosa la lección principal del Lagbokun para los humanos. La verdadera prosperidad solo florece cuando el comportamiento de las personas se alinea con la voluntad del Odumare. Prosperidad no es acumular riqueza pisando a otros en la niebla. Es ese estado de fluidez que ocurre cuando el carácter resuena armónicamente con el universo. Y para lograr esa afinación constante, Lagbokun instruyó a la humanidad con una nueva metodología de vida. Aprendieron a consultar el oráculo antes de actuar. Y es crucial no entender esto como buscar una bola de cristal que te quite la responsabilidad. Consultar el oráculo es acceder al diapasón. Es preguntar si una decisión está afinada con el cielo o si devuelve a la niebla. Es usar el oráculo como un sistema de navegación, un GPS. Pero lo más importante, aprendieron a corregir su rumbo mediante la reflexión constante. De nada sirve el GPS si te dice que vas a un barranco y no giras el volante. Ese giro es la reflexión constante. Es la capacidad de decir que el comportamiento falló, que el Iwa falló, y ajustarlo. El carácter no es un estado de pureza infalible que se alcanza de una vez. Es un ejercicio activo de mantenimiento. A través de consultar, reflexionar y corregir, la humanidad dejó de ser víctima. El texto concluye diciendo que la confusión finalmente dio paso a la estabilidad. No un paraíso sin problemas, pero sí estabilidad. Las personas recobraron el equilibrio para caminar sin destruirse. Es una síntesis extraordinaria. Lagbokun quedó consagrado como el gran maestro. Cambió el paradigma humano enseñando que el destino no es un castigo que deba sufrirse, sino un camino. Un camino que se transita. Un camino que se puede recorrer con sabiduría, respeto y armonía. Para los estudiantes que nos escuchan hoy, esto tiene una relevancia diaria inmensa. Nos invita a revisar si estamos caminando a ciegas, culpando a los demás por los choques, o si estamos afinando nuestro propio instrumento a través del buen carácter, del Iwa. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final para llevarse a casa y analizar con calma. Si sabemos que el destino no es un castigo, sino un camino, y si el verdadero éxito requiere corregir nuestro rumbo mediante el carácter y la reflexión constante, entonces ¿hasta qué punto las leyes invisibles escriben nuestra historia de antemano y hasta qué punto somos nosotros los arquitectos activos de ese destino a través de nuestras decisiones diarias? Una provocación intelectual tremenda. Es el tipo de cuestionamiento que verdaderamente afina el instrumento. Les dejamos esta reflexión para que la sumen a sus apuntes. Agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos. La clase de hoy ha concluido, pero el aprendizaje espiritual continúa. Sigamos caminando con buen carácter. Hasta la próxima sesión.